Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a exponer el fundamento teórico de las tablas de termodinámicas. El concepto. Empecemos por eso. Son herramientas esenciales para ingenieros y científicos que las utilizan para trabajar con ciclos térmicos, máquinas de vapor, refrigeración y otros procesos que involucran transferencias de calor y trabajo. Estas tablas proporcionan datos experimentales de propiedades como la temperatura, la presión, el volumen específico, entalpía, entropía y la energía interna. Comencemos con el tipo de tablas termodinámicas. El agua saturada. Es en el punto de equilibrio donde coexiste el líquido y vapor a una presión de temperatura específica. El vapor sobrecalentado. Es el vapor a temperatura mayor que la saturación para una presión dada. El líquido comprimido. Se le denomina así a un líquido que está sometido a una presión mayor que la presión de equilibrio líquido-vapor corresponden a la temperatura que se encuentra. La explicación del uso. Ahora explicaré acerca del uso y las aplicaciones de la tabla. En este caso empezaremos con las tablas del agua saturada, en la que se puede estar organizado en temperatura o presión y presenta las propiedades de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Para nosotros poder utilizar estas tablas, vamos a guiarnos por la presión y la temperatura. Antes de explicar el uso de estas, vamos a dejar claro las tres incógnitas. Se preguntarán por qué hay un F, una G y una FG. El F representa a un líquido puro o puro líquido. Que en este caso sería el X, que valdría 0. La calidad sería 0. Mientras que la G representa puro vapor. Y su calidad sería de X igual a 1. En cambio tenemos una FG. ¿Qué significa? Es una mezcla de líquido y vapor. Es la mezcla. Segundo. Y ahora que tenemos definidos esos conceptos, vamos a hacer un ejemplo del uso de la tabla. Por ejemplo, vamos a elegir la temperatura de 55. Nosotros vamos a tener una presión de 15.763 y vamos a tener un volumen específico del líquido 0.001015. De volumen del vapor tendremos de 9.5639. Y en tanto la energía interna tendremos el del líquido tenemos 230.24
y del vapor sería 2449.3. Mayormente nosotros utilizamos para llenar las tablas la energía interna. La energía interna y el volumen específico. Pero también utilizamos la entalpía y la entropía. Pero mayormente se utiliza la energía interna, tanto energía interna y volumen específico. Ahora explicaré acerca de un ejercicio básico del agua saturada. Comencemos. El problema 1. Determinar la entalpía específica de una mezcla de agua líquida y vapor con la calidad de 75% a una presión de 2 megapascales. Lo primero que obtendremos del problema 1 serán los datos. Los datos son los siguientes. Tenemos una presión de 2 megapascales y una calidad de 75%. Ya, lo cual para realizar esta operación nosotros vamos a necesitar esta fórmula. Esta es la fórmula de la entalpía específica. Bueno, para utilizarla más necesitamos la tabla de termodinámicas. Y aquí está la tabla del agua saturada. Nosotros nos ubicaremos, como se puede apreciar, en 2 megapascales, pero en este caso, como está en kilopascales, se convierte y sería 2000 kilopascales. Lo que nosotros vamos a querer de este problema es la entalpía del líquido y del vapor para hallar. Entonces nos ubicamos en nuestra tabla de 2000, así, y ubicamos la entalpía. Entonces, si al ubicar la entalpía nos da del líquido saturado es 908.47 y la del vapor es 2798.3. Y estos son datos útiles que nos vamos a necesitar. Luego de haber ubicado, para no perder, lo escribimos aquí HF, que es 908,3 y G de gas, o sea de vapor, 2798.3, si mal no recuerdo. Al obtener estos datos, solo nosotros necesitaremos reemplazar, lo cual el X es la calidad. Entonces, acá reemplazamos por 75, o sea 0.75. HF sería 908,3. Después multiplicamos también por 75 la entalpía del vapor, del puro vapor, que sería 2798.3. Y todo esto lo metemos a la calculadora que tenemos acá al costado. 1 menos 0.75 903 más 0.75
278.3. Y nos daría una entalpía específica de 2325,8. Y no nos olvidemos de nuestras unidades, que sería de la entalpía, como se puede apreciar en este cuadro, es kilojoule sobre kilogramo. Entonces sería kilojoule sobre kilogramo. Bueno, ahora explicaré un ejercicio de dificultad media, el cual es el siguiente. Un sistema cerrado contiene agua a una temperatura de 300 grados centígrados con un volumen específico de 0.03 metros cúbicos por kilogramo. Determinar la presión, calidad y entropía del sistema. Para resolver antes este problema, vamos a sacar los datos, que son los siguientes. Una temperatura de 300 y un volumen específico de 0.03. Ya. Nosotros primero vamos a hallar la calidad porque es la más fácil para hallar en este momento. Tenemos esta fórmula que es la que nos va a ayudar para hallar la calidad. La diferencia es que nosotros vamos a poner acá adelante en el volumen específico de 0.03, 1 menos la calidad del volumen del líquido es el siguiente y tenemos que buscarlo en nuestra tabla de agua saturada. Nosotros tenemos una temperatura de 300, si mal no recuerdo. Aquí está. Tenemos el volumen específico, el cual se mide por metros cúbicos sobre kilogramos. Como ya está resaltado, nosotros solo vamos a pasar los datos. En este caso, ubicamos el 300 de temperatura y lo que nos pide el problema, que es el volumen del líquido puro y del vapor puro. La del líquido puro es 0.01404 y del vapor puro es 0.021659. Ya. Ahora reemplazamos los valores, que en este caso sería 0.001404 más la X por 0.021659. Y tan solo nosotros para hallar la X todo lo metemos a la calculadora. 0.03 es igual a 1 menos X. Tenemos 0.001404 más X 0.021659.
lo cual nos da una calidad de 1,411, pero sería 2 por redondeo. Ahora, para determinar la presión y entropía del sistema, nosotros vamos a necesitar otra vez el uso de la tabla. Pero en este caso ya no utilizaremos el agua saturada, sino vamos a utilizar el vapor sobrecalentado. Es la siguiente tabla acá. Pero para nosotros, nosotros debemos buscar en la temperatura de 300 el volumen de 0.03, lo cual es el siguiente, que es de 7 megapascales, como se puede apreciar. Pero nosotros solo necesitamos la presión, así que la presión en total de este es de 7 megapascales o 700 kilopascales. También nosotros necesitamos su entropía, que sería la S. La entropía es de 5,9337. Y no nos olvidemos de las unidades, que es kilojoule sobre kilogramo por K. ¿Ya? Y así terminaríamos nuestro problema. Ahora que hemos terminado de explicar el uso de la tabla termodinámica del agua saturada, ahora empezaremos con sus aplicaciones. Estas son algunas de sus aplicaciones del agua saturada que se utilizan para el diseño de calderas, como se puede ver en la imagen, cálculos de ciclos Rankine, dimensionamientos de sistemas y refrigeración. También tenemos un análisis de los condensadores, de los evaporadores y las turbinas del vapor en la primera etapa. Seguiremos con la explicación del uso del vapor saturado. Bueno, ahora les explicaré acerca de las tablas de vapor sobrecalentado. En esta tabla nosotros nos ubicaremos principalmente en la presión, lo que nos dará esta agua de vapor sobrecalentado. Esta tabla de vapor de agua sobrecalentado tiene entre 0.0 megapascales hasta 60 megapascales. Nosotros tenemos, luego de ubicarnos en la presión requerida por el problema, nosotros vamos a utilizar la temperatura para ubicarnos. Luego, dependiendo los datos del problema, vamos a utilizar los ítems de la tabla de vapor de agua sobrecalentado. En este caso, la V se refiere al volumen, la U es la energía interna, la H es entalpía y la S es entropía. Luego de saber qué son estos ítems de la tabla, vamos a hacer un mini ejemplo para ubicarnos en la misma. Por ejemplo, yo quiero utilizar
del 0.05 megapascales. Nosotros nos vamos a ubicar, ya hemos ubicado la presión. A lo siguiente, como dije, se ubica la temperatura. Y el problema nos dio una temperatura de 220, por ejemplo. Lo cual, si se puede observar en la tabla que la temperatura 220 no existe. Lo que generará que tomar estos dos siguientes datos. De 200 y 250. Nosotros, como tomaremos esos datos, vamos a generar una interpolación en la cual la temperatura tendremos como dato para averiguar su energía interna de la temperatura de 220. Haremos una interpolación para que esté más claro. Primero buscamos la temperatura de 200 y ubicamos la energía interna de que es 2660 y de 250 su energía interna es de 2735,1. Luego a esto realizamos una interpolación y ya estaría el problema, el dato que requiere el problema. Bueno, ahora comenzaremos con el primer ejercicio básico del vapor sobrecalentado, lo cual es el siguiente. Determina la entalpía específica del vapor de agua a una presión de 5 megapascales y una temperatura de 400 grados centígrados. Para empezar este problema, nosotros vamos a sacar los datos, lo cual tenemos una presión de 5 megapascales y de una temperatura de 400 grados centígrados. Buscamos y sería el siguiente, que está en la tabla 6. Y ahora tenemos que buscar la temperatura de 400. Y en este caso sería esta parte. Y lo que nos pide es la entalpía del vapor del agua. Y en este caso, como se puede apreciar que la entalpía es 2907.5. Y tan solo nosotros tenemos que buscar y ponerlo que la entalpía específica es de 2907,5. Y no nos olvidemos de sus unidades, que es kilojoule sobre kilogramo. Y ya estaría. Bueno, ahora empezaré a explicar el ejercicio de dificultad media del vapor sobrecalentado. El vapor entra a una turbina a 6 megapascales y 450 grados centígrados y se expande isentrópicamente hasta 0.5 megapascales. Calcular el trabajo producido por kilogramo de vapor. Lo primero que vamos a hacer en este caso, como siempre, vamos a sacar los datos del problema. Tenemos una presión de 6 megapascales y una temperatura de 450 grados centígrados. Acá tenemos algo curioso. Isentrópicamente.
Esto significa que la entropía, la entropía es la que va a ser igual tanto inicialmente como la entropía final. O sea, la entropía es igual. Lo que va a provocar es una S inicial y S2. Y ahora, para resolver ese problema necesitamos más datos. Y lo que ocasiona es ir a la tabla del vapor de agua sobrecalentado. Como dice el problema, estamos en una presión de 6 megapascales, como se aprecia aquí, y tenemos una temperatura de 450. Y aquí está nuestra tabla. Vamos a averiguar primero la entalpía y la entropía. Bueno, más que todo vamos a copiar los datos. Tenemos un H inicial de 3302.9 y un S1 de 6.7 219. Ya. Como esto es isentrópicamente, S1 va a perdurar también en S2. Entonces tenemos condición inicial. Y ahora tenemos la condición final. O la condición 2, ¿no? Que es de una presión de 0.5 megapascales. Y como es isentrópicamente, tiene que ser igual a S1, que sería 6.7219 kilojoule sobre kilogramo punto K. Listo. Ahora buscaremos en la tabla 0.5. Ya, aquí está. Tenemos, como se puede apreciar, buscamos nuestra S, que es entropía, que sería de 6.72. Escogemos ese valor porque es uno de los más cercanos. Lo cual nos daría una temperatura 2 de 150. Y tendremos su H2, que sería
2748.1. Así, nosotros hemos elegido un valor cercano debido a que la tabla no existe, porque es muy pocos valores. Ahora vamos a calcular el trabajo, que es el trabajo para calcular con la siguiente fórmula, que es H1 menos H2. Sería 3302,9 menos 2748,1. Y lo cual nos daría un trabajo de 554,8 kilojoules sobre kilogramo. Y ya estaría la respuesta. Ahora explicaremos las aplicaciones para el vapor sobrecalentado. Tenemos un análisis de sobrecalentadores, turbinas de vapor, hornos de vapor. También tenemos un generador de turbina, vapor como fluido motriz y vapor para atomización. Para la aplicación del vapor sobrecalentado, cualquier vapor que involucre que esté a altas temperaturas, cualquier proceso será en aplicaciones del vapor sobrecalentado. Bueno, ahora les explicaré acerca de la tabla del líquido comprimido. Como podemos para poder ubicarnos en esta tabla, vamos a ubicarnos mediante la presión. Luego de haber visto la presión, vamos a ubicarnos por la temperatura. Y de ahí nosotros tenemos los siguientes ítems en esta tabla, que es volumen específico, volumen energía interna, entalpía y entropía. Y listo. De esta misma manera se identificaría con los otros. Digamos, yo quiero hallar la temperatura en una presión de 10 megapascales. Quiero una temperatura de 140 y quisiera saber la energía interna de eso, ¿no? Entonces sería 584.72 con una entalpía de 595.45 y una entropía de 1.7293. Y el volumen específico sería de 0.00010738. Y ya está, ya estaría. Bueno, ahora haremos el ejercicio básico del líquido comprimido, lo cual nos dice calcular la entalpía específica del agua líquida a 100 grados Celsius y 10 megapascales. Entonces nosotros vamos a ir a nuestra tabla.
del líquido comprimido y lo encontramos. Tenemos una presión de 10 megapascales y acá está la temperatura de 100. Si mal recuerdo que está bien. Sí. Y nos pide la entalpía. La entalpía es la siguiente. Es el H. Entonces sería su entalpía es de... Así, tenemos que tomar los datos del problema también. La temperatura de 100 grados Celsius. La presión de 10 megapascales. Y la entalpía que nos está pidiendo específica sería de 426,62 kilojoule sobre kilogramo. Y ya estaría. Bueno, ahora explicaremos el ejercicio de dificultad media de un líquido comprimido. Una bomba eleva la presión del agua desde 5 megapascales con una temperatura de 25 grados Celsius hasta a una presión de 15 megapascales, manteniendo la misma temperatura. Calcular el trabajo requerido por la bomba por el kilogramo de agua y el cambio de entropía. Bueno, en este caso, nosotros tenemos una presión. Bueno, vamos a sacar los datos iniciales. Datos. Tenemos su condición inicial. En la cual tenemos una presión de 5 megapascales. Y tenemos una temperatura de 25. Lo cual en nuestras tablas de termodinámica podemos ver que no la disponemos. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos interpolar. Ok, para hallar esa variable, ¿no? Que nos falta. Y nuestra condición final es igual a la de una presión de 15 megapascales por una temperatura, la misma temperatura. Nosotros vamos a hallar tanto la entropía como la entalpía. Para calcular el trabajo requerido por la bomba por kilogramo de agua, nosotros vamos a calcular el trabajo restando la entalpía y vamos a hallar el cambio vamos a restar la entalpía y vamos a restar el cambio de entropía. Y en este caso, comencemos. Como dije antes, vamos a interpolar, lo que significa que vamos a extraer los datos. Nosotros tenemos una temperatura de 20 en la tabla con una de 40. Pero nosotros necesitamos una temperatura de 25.
necesitamos primero, vamos a utilizar el H y después el S. 88, 61 en 25 sería X, porque es la que queremos allá. Y en 40 sería 171 punto 95. En ese sería 0.29, no recuerdo, 29, 54. Y acá sería 0.5705. Listo. Ahora nos vamos para calcular tanto como la entalpía y la entropía. Vamos a nuestra calculadora. Vamos al 6, que es estadística, regresión lineal, y metemos los datos. 20 y 40. Ah, no es 40, no. Sí, sí es 40, no es 45. Ya. Y acá ponemos que esto es 0. Ya, bueno, primero el H. 88.61 y el de abajo es 117, 171.95. Listo. Ahí se borra, esperen. No, 40. 88.61. Ya. Vamos a opciones, a regresión lineal, y vamos a poner una X en este caso. Bueno, sería Y, o sea, y como podemos apreciar que la H nos sale 109,445. Ya, ahora con el S, que sería, ya de nuevo, 20, 40, 0.2954, 0.5705 y ya está. Volvemos y ponemos la variable. Y ponemos esto y ya estaría. Y en ese nos saldría 0.3641. Bueno, 42. Ya. Ahora
Vamos a hacer lo mismo para los kilopascales porque tampoco existe la temperatura de 25 en la tabla que nos da. Vamos a interpolar de nuevo. 20, 25, 40 HS. H es 97,93. X 180,77, 0.2932, X 0.5666. Ya. Hacemos el mismo procedimiento. 20, 40 y empezaremos con el H 97.93, 180.77. Listo. Vamos acá a variables, colocamos y colocamos esto, lo cual nos daría un resultado de 118,64. Y para el siguiente sería el mismo procedimiento. Es 0.2932, 0.5666. Uno más 4 y 25. Lo cual nos saldría uno de 0.36155. Lo colocamos acá, 64 y 0.36155. Ahora, para hallar el trabajo restamos, que sería el H2, 118,64 menos 109,445, que nos daría .60. Lo metemos en la calculadora. Una diferencia de 9.195. Me falta un poquito de espacio. Sí, vamos a bajar esto. Ya. Y la diferencia de la entropía, que restamos, que es S2 menos SA1, que sería 0.36155 menos 0.3642. Nos saldría menos 2.65 por 10 a la menos 3. Y no nos olvidemos de las unidades. En este caso sería kilogramo, kilojoule sobre kilogramo. Y en la entropía es kilojoule
sobre kilogramo por K. Y ya está. Ya hemos terminado. Ahora hablaré acerca de las aplicaciones del líquido comprimido. Algunas de estas aplicaciones del líquido comprimido son de la análisis de bombas hidráulicas, sistemas de refrigeración por compresión y procesos industriales que involucren agua a alta presión. Por ejemplo, el lavado de los alimentos como el de los tomates. Y para finalizar tenemos las conclusiones. ¿Qué aprendimos acerca de esta investigación y del video, ¿no? Las tablas termodinámicas son unos instrumentos fundamentales del análisis y diseño de sistemas térmicos y energéticos. A través de este trabajo se ha demostrado la importancia de identificar correctamente el estado de agua, tanto saturada, el vapor sobrecalentado o comprimido. Esto nos enseñó a utilizar la tabla adecuada para cada uno de estos elementos. La metodología para calcular propiedades de mezclas líquido-vapor utilizando conceptos de calidad. La aplicación de los principios termodinámicos para resolver problemas prácticos como expansiones en turbinas y comprensiones de bombas. También nos ayudó a la relación entre las distintas propiedades termodinámicas y cómo cambian estas en diferentes procesos. También el uso adecuado nos permite el análisis de ciclos termodinámicos como el ciclo Rankine de refrigeración o otros procesos industriales donde el agua es un fluido de trabajo principal. La importancia de la interpolación. Esto se ve en la tabla del vapor sobrecalentado, que es ideal para obtener valores más exactos. También las aplicaciones en las industrias como las calderas que utilizan las tablas para diseñar también intercambiadores de calor, las turbinas y los sistemas hidráulicos como para las propiedades del líquido comprimido en bombas de alta presión. Y las siguientes serían las bibliografías que se utilizó para realizar este trabajo. Gracias.